del sufrimiento, ¿verdad? Y cómo va él la siguiente semana a compartir acerca de estos dos temas. Justamente hoy me toca a mí compartir y el tema que yo di, al estudio que les voy a dar el día de hoy, es el secreto de la felicidad. Qué mejor día que empezar desde hoy para comenzar a ser equipados, para poder traer el mensaje de esperanza, de amor que se necesita para estas personas que están pasando por esas necesidades. Para los que no me conocen, una vez más, mi nombre es Santiago Barajas, soy un hermano aquí de la iglesia, nuestro pastor es Eduardo Mesa y esperamos que es la primera vez que nos visitan, que se sientan en casa. Hoy comenzaremos a estudiar uno de los mejores sermones dado y oído. No estoy hablando de lo que yo voy a dar, ¿okay? Quiero aclarar, sino que se trata de quién lo dio originalmente y quién habló de él. Estoy hablando del Sermón del Monte. Y es tan claro, que en la realidad se explica solo por quién lo da. Como nosotros sabemos, la manera de predicar de nuestro Señor Jesús es concisa, clara, transparente. Tan clara que hasta un niño lo puede entender. Y sabemos que es así. ¿Por qué razón? Porque el Señor constantemente también se encontraba rodeado de niños, ¿verdad? En una ocasión, que es lo que dice: dejad a los niños venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Entonces, no necesita tanta explicación de mi parte, sino que el Señor mismo va a mostrar por medio del Espíritu Santo lo que ustedes necesitan aprender el día de hoy para precisamente llegar a conocer el secreto de la felicidad. El Sermón del Monte básicamente cubre lo que vienen siendo 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. Y en él encontramos varios secretos para poder ser felices. Comienza con una gran introducción, dada por quién, una vez más, por el mejor predicador que ha existido y que existirá en todos los tiempos, nuestro Señor Jesús. Él mismo es quien nos hablará el día de hoy por medio de su palabra. Cuando nos concentramos en las bienaventuranzas, nos damos cuenta de que nuestro Señor nos está dando el camino hacia el secreto de la felicidad. ¿Cuántos de aquí, es una pregunta para ustedes, cuántos de aquí desean ser felices? Ay, ahora sí respondieron varios. En la mañana yo creo que porque era temprano y que estaban medio dormiditos todavía. Pero ¿cuántos quieren ser felices? Todos, ¿verdad? Todos queremos encontrar la felicidad. Todos queremos saber cómo llegar a ella, la plenitud que se encuentra. Pero ¿por qué razón no lo son? Muchas personas no son felices porque se han enfocado demasiado en encontrar la felicidad en áreas que nunca la vas a encontrar. El dinero, la fama, los amigos, el carro del año, el trabajo, que porque vivo en Irvine, que porque vivo aquí, que porque vivo allá, que porque tengo dinero. Son lugares vanos donde no vas a poder encontrar una felicidad plena. Te vas a sentir bien, pero si no tienes a Jesús en tu corazón, al final del día lo que va a suceder que es, te vas a sentir vacío. Aún así vas a querer llenar ese hueco que hay en tu corazón, el cual solamente Jesús lo puede llenar. Mi cosa es, y te quiero decir honestamente, no busques más. ¿Para qué buscas algo que tienes hoy mismo delante de ti? La realidad de las cosas es que nosotros no buscamos la felicidad. Todos aquellos que hemos recibido al Señor lo sabemos, sino que la felicidad nos ha encontrado a nosotros. ¿Y esa felicidad quién es? Jesús. Si tú tienes a Jesús, bienvenido, no te hace falta nada, estás completo. Cualquier situación que tú puedas pasar en esta vida terrenal es sin importancia, porque al final de cuentas nuestra mira debe de ser en la eternidad. Efesios 4, 20 al 24 dice lo siguiente: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando Pablo dijo a los efesios: si en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, lo que el Señor trae a mi mente es precisamente este sermón del monte. ¿Por qué razón? Porque es enseñado por alguien que conoce plenamente lo que la santidad es, lo que la justicia es, lo que la verdad es. Y qué mejor que sea Él quien te enseñe hoy mismo cómo llegar a la felicidad plena en tu vida. Nuevamente, no se trata de mí,
pongan sus oídos abiertos para poder recibir el mensaje que Dios tiene para ti en este día. Y es aquí donde, donde tenemos que poner en práctica dos cosas muy importantes. Y estas dos cosas, los varones la aprendimos cuando fuimos al retiro de varones apenas recientemente en Twin Peaks. Una de ellas es fe en acción. Es muy importante que si tú dices, o si nosotros decimos, porque me incluyo con todos ustedes, si nosotros decimos tener fe, que la pongamos en acción. Tú no puedes decir tener fe y no poner en acción lo que has aprendido por medio de la palabra de parte de nuestro Señor Jesús. La certeza es la convicción de lo que se espera. Se me trabó la lengua. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sabemos que es un regalo de Dios. Tú no puedes decir tener fe y haberla recibido por tus propios méritos, puesto que Dios es quien te da esa fe. Y nosotros, para hacer crecer esa fe y que se haga más grande, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar llenándonos constantemente de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Romanos 10:17 lo dice de esa manera. Así que la fe es por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que vamos a escuchar en este sermón es muy especial. Una vez más, ¿por qué? Porque es Jesús mismo hablando a los corazones de las personas. Es palabra de Él, es Él hablando audiblemente a todos aquellos que estaban presentes durante ese sermón. Y número 2, o tu Dios es Dios, o tu Dios no es Dios. El Dios en el que tú crees, o todo lo puede, o no lo puede. O tiene el poder para hacer las cosas, o no lo tiene. Todo depende de la fe que tú has depositado en Él. Si en el Dios en el cual tú has creído y dices creer, es el mismo Dios que se encuentra en la palabra, déjame decirte una cosa, tu Dios todo lo puede. Para Él no hay imposible. Todo es cuestión de poner tu fe en acción y de creer que tu Dios es Dios. ¿Por qué no oramos antes de comenzar? Y Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que me das, Señor, de poder compartir de tu palabra con mis hermanos, Padre. En este momento, Padre, te pido, Señor, que quites de mí cualquier distracción que haya, Señor. Pon mi mente, Señor, en orden, para que pueda transmitir tu mensaje de la manera que tú lo tienes, Dios. Te pido también por mis hermanos que están presentes, Señor, que comiences a preparar su mente, su corazón, Señor, para recibir de ello tantas cosas maravillosas que tienes por medio de tu palabra, Dios. Y lo único que nos pides es tener fe, ponerla en acción. Señor, tú nos vas a mostrar el camino a la felicidad y cuál es el secreto para poder lograrlo. ¿Va a haber problemas? Lo sabemos, porque tú también lo dijiste, en el mundo tendréis aflicción. Pero al final de cuentas, estamos gozosos sabiendo, Señor, cuál es el final de la historia. Te damos gracias por este momento, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí, Señor, y trabajando en los oídos y la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes. Te doy gracias en este momento, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Y por qué no abren sus Biblias en Mateo capítulo 5, por favor? Una vez más, Mateo capítulo 5. Cuando lleguen ahí, comenzaremos a leer en realidad desde Mateo capítulo 4, versículo 23 en adelante, para tener una mejor imagen de este escenario que vamos a desarrollar. Si gustan ponerse de pie, por favor, para acompañarme a leer. ¿Ya están todos ahí? Amén. Versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación.
Bienaventurados los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de maldad contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si gustan sentarse, por favor. Y lo que voy a hacer, voy a continuar leyendo el resto del capítulo para tener una mejor panorámica de lo que viene siendo el sermón. En este sermón nosotros, específicamente en este capítulo que me ha tocado compartir con ustedes, Dios nos habla, Jesús nos habla, como versículos que ya hemos escuchado anteriormente, ¿verdad? ¿De qué? De que nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, como Él no vino a quitar la ley, sino a cumplirla. Nos habla sobre la ira, algo tan importante hoy en día con todo lo que está sucediendo alrededor de nuestro mundo. Habla sobre el adulterio, el divorcio, acerca de los juramentos, el amor hacia los enemigos. Algo que muchas veces de verdad no tomamos en cuenta para poder cumplir y ser felices. Es muy importante todo lo que el Señor tiene. Versículo 13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y aullada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota y ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebre uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga a su hermano necio, o que diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra de ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estés con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues el último cuadrante. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha adulterado con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio.
Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza juraréis, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, y no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistir al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuelve también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y hace descender lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí podemos notar una gran enseñanza, como dije, si notamos y pusimos atención, la enseñanza de Jesús es muy clara, pero a la misma vez Jesús lo que estaba haciendo era corregir enseñanzas erróneas que había de parte de los maestros de ese entonces. Lo sabemos por la manera que se dirige a ellos cuando comienza a hablar. Oísteis que fue dicho. Las personas de ese entonces era gente del vulgo, como se conoce, en realidad no leían el hebreo. Y ellos se guiaban básicamente por lo que escuchaban de parte de los maestros. Y aquí Jesús viene y comienza a hacer esas correcciones erróneas. Ellos lo que enseñaban era básicamente una ley que se cumplía corporalmente. Pero la ley originalmente fue dada para ser cumplida también, ¿qué? Espiritualmente. Y Jesús lo que hace precisamente es eso. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Esto es lo que oíste, pero esto es lo que yo te digo. ¿Y quién mejor para explicar las leyes y los mandamientos que el creador de ellos? Por lo tanto, ¿a quién vas a creer? ¿Al hombre o a Dios? Yo opto por creer a Dios. Entonces, cuando mantenemos ese tipo de pensamiento, cuando vamos a través de las Escrituras, va a ser mucho más fácil entender lo que el Señor quiere mostrarnos para poder encontrar el secreto de la felicidad. Y créemelo, cuando lo ves y lo notas, no hay forma de que no puedas ser feliz. Cuando comenzamos leyendo Mateo capítulo 4, 23 al 25, la fama de Jesús dice que cubría desde Siria hasta Jerusalén. Para mantener una perspectiva del área que cubre, imagínense ustedes que se van caminando desde aquí hasta Barstow. Es más o menos lo equivalente a 100 millas. La persona promedio camina alrededor de 5 kilómetros por hora, lo cual quiere decir que llegar caminando sin tomar descanso te tomaría alrededor de 30 horas de aquí de Santana hasta Barstow. Si tú vivieras en la época de Jesús y tuvieras una necesidad, ¿qué hubieras sido capaz de hacer? Si tuvieras a un pariente enfermo, a tu mamá, a tu hijo, a tu hermano, a un primo, ¿qué estarías dispuesto a hacer para que esta persona fuera sana? Lo podemos ver que a las personas no les importaba caminar desde donde fuera y llegar hasta donde se encontraba Jesús. ¿Para qué? Para poder ser sanados. Si nos ponemos a ver las cosas de esa manera, en realidad nosotros somos privilegiados. Nosotros no tenemos que caminar tanto. Lo único que tenemos que hacer es levantarnos en la mañana, doblar las rodillas y clamar al Padre. Y sabemos que Él está ahí. Su palabra dice que donde hay 2 o más congregados en su nombre, ahí está Él. Por fe, en acción, yo sé que mi Señor está aquí. Y está atendiendo a los corazones y las súplicas de cada uno de ustedes, incluyendo las mías. Porque es un Dios
que está lleno de amor, de misericordia, de gracia, y que suple las necesidades de sus hijos. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que caminar solamente 5 minutos, manejar 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, dependiendo del área donde te encuentres? Y aún así llegamos tarde. No es pedrada, ¿ok? Aún así llegamos tarde. Pero te digo una cosa, están perdiéndose la gran bendición de lo que trae la alabanza. Cuando nosotros llegamos y permitimos que la alabanza entre dentro de ti, tú estás siendo preparado para recibir el mensaje que Dios tiene de parte del predicador hacia ti. Prepara tu corazón de una manera especial. Las últimas 2 alabanzas me encantan. No me soltará. En la calma, en la tormenta, en lo alto, en lo bajo, donde sea, no hay nada que me separe del amor de mi Dios. ¿Cuántos están cansados y afligidos? Yo creo que todos. Todos tenemos esos días. Sin embargo, Él nos da la fuerza para poder seguir adelante. Mateo capítulo 5, versículo 1 y 2 dice lo siguiente. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Una de las cosas que tenemos que notar aquí primeramente es que este sermón no es para todos. ¿Okay? La palabra de Dios es bien clara. Es solamente para los discípulos, para los hijos de Dios. Y lo sabemos ¿por qué? Porque el versículo mismo lo está diciendo. Dice bien claro en el versículo 1, viniendo la multitud, subió al monte. Dejó la multitud y se apartó de ellos. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. A los que les estaba diciendo las cosas, ¿a quién era? A sus discípulos. Es imposible que una persona que aún no tiene el Espíritu de Dios en ellos, que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, pueda entender este mensaje en su totalidad. Esto solamente se puede lograr mediante ¿qué? Teniendo el Espíritu de Dios dentro de uno. Porque el Espíritu es el que nos enseña, nos redarguye, nos instruye y nos cambia. Sabemos también que esto es para los hijos de Dios. ¿Por qué razón? La misma palabra lo dice. Versículo número 5, por ejemplo, dice, recibirán la tierra por heredad. ¿Quiénes son los únicos que pueden recibir la tierra por heredad? Los hijos de Dios. Nadie más la puede recibir por heredad. Otros van a recibir un caldito de fuego bien de aquellas. Pero los verdaderos hijos recibiremos la tierra por heredad. Versículo 8 también dice, verán a Dios. Sabemos que todos lo vamos a ver, unos para juicio, otros para bien, pero al final de cuentas aquí de lo que está hablando es que nosotros lo haremos con gozo. Versículo 9 dice, serán llamados hijos de Dios. Y solamente aquellos que han recibido a Jesús como Señor y Salvador tienen ese privilegio. Una cosa que tenemos que entender es la siguiente. Si no eres hijo de Dios, ¿de quién eres hijo? Y es de dar miedo. Personas que no han escuchado el mensaje de la salvación quizás dicen, este amigo está loco, nomás se la pasa juzgando. Pero la verdad de las cosas es que es la misma palabra quien lo está diciendo. Cuando lo leemos a través de eso, Jesús mismo en una vez confronta a alguien y dice, ustedes son hijos de... Soy yo, Señor. Son hijos de vuestro padre, el diablo. Sabemos que Él hace esa diferencia entre quienes son sus hijos y quienes no. Pero si alguna persona que no es un discípulo de Cristo llegara a escuchar el mensaje y recibe al Señor como su Señor y Salvador, si recibe a Jesús como Señor y Salvador, en cuanto empiece a escuchar este mensaje del Sermón del Monte, debería de despertar en esa persona un hambre de querer decir, yo quiero eso de lo que Jesús está hablando. Yo quiero ser feliz. Yo quiero estar contento. Yo quiero tener eso. Y cuando empecemos a leer las bienaventuranzas, vamos a ver qué es precisamente lo que el Señor nos va a ofrecer. Me encanta cómo comienza su sermón el Señor. Bienaventurado. Hemos oído varias veces lo que la palabra bienaventurado significa, ¿verdad? Sabemos que es feliz, afortunado, más feliz, dichoso, contento, esplendoroso, satisfecho. Todo eso encierra la palabra bienaventurado.
Y cuando Jesús nos está mostrando todas esas cosas, es precisamente lo que está diciendo. ¿Quieres ser felizmente completo? ¿Quieres estar completo y encontrar la felicidad? Hey, pon atención a lo que te voy a decir. Y por eso sus discípulos los comienza a preparar para que después, cuando Él empiece a entrarse en el sermón, ellos puedan comprender lo que Él está queriendo decir. Versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pareciera una controversia, ¿verdad? ¿Cómo puedes ser pobre y feliz? Pero es algo que, en mi caso, antes de conocer al Señor, entendía erróneamente. Yo pensaba honestamente que ser pobre de espíritu estaba hablando de una persona que no tiene los bienes económicos. Y por lo tanto, cuando estaba en mi pueblo, ¿verdad? Miraba a una persona, ay, para que sea feliz, y le daba dinero. Pero eso no es lo que el Señor está hablando aquí. Eso no es lo que está mostrando. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos lo que Dios quiere enseñarnos. Lo que en realidad Jesús está haciendo es que comienza a describir lo que es un hijo de Dios. Tu proceso, donde empieza. Cuando vienes y te rindes ante el Señor, una vez que el trono de la gracia fue abierto, tenemos acceso directo, todos lo sabemos. Y cuando tú vienes y te pones a cuentas con Él, ¿qué sucede? Está siendo quebrantado y está siendo pobre de espíritu, porque está reconociendo dónde tú te encuentras y dónde se encuentra Él. Hay 4 ejemplos que me gustó cuando los leí en la palabra de Dios, que es Isaías, Daniel, Pablo y Pedro. Y cuando los escuchemos ahorita, el cómo ellos muestran es el ser pobre de espíritu, lo vamos a entender aún mejor. Isaías, por ejemplo, en Isaías capítulo 6, versículo 1 y 5, dice lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre su trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahí podemos ver cómo él reconoce que no es digno de estar ante la presencia del Señor. Daniel en el capítulo 10, versículo 8 y 9 dice: quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Humillación completa al reconocer quién era él y quién es el Señor. Pablo también lo dice de esta manera en Romanos 7, 19, 24. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuántos hacemos lo mismo? Todos somos culpables, honestamente. ¿Y qué dice? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y quién es quien te libra de ese cuerpo de muerte? Jesús. Porque no se trata de lo que tú has hecho, sino lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Pedro mismo también en Lucas capítulo 5, versos 5 al 8, dice lo siguiente: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Si nosotros vemos lo que está hablando aquí, primeramente, ¿cuántos han trabajado turnos de noche? Yo creo que muchos de nosotros. ¿Cuántos han estado cansados? Yo creo que muchos de nosotros. Y sabemos el agotamiento que es después de una jornada larga de trabajo. Lo que más quieres es llegar a casa, tirarte a la cama y descansar. Y puedo imaginarme a Pedro después de una larga noche de no haber pescado nada, todo cansado, desanimado, y llega Jesús y le dice: Pedro, echa la red una vez más. Ok, Señor, en tu nombre lo hago. Lo primero que notamos es que sin importar el cansancio, sin importar nada, obedeció.
¿Cuántas veces a ti el Señor te pide hacer algo y no lo haces? Y no lo hago. Son muchas las veces. Pero aún así, Él obedece. ¿Qué es lo que sucede al mirar el gran milagro que sucedió? Porque fue un gran milagro. Donde las dos barcas completamente casi se hunden de tanto pez. Pedro se dio cuenta ante quién estaba. ¿Y qué fue lo que dijo? Viendo Simón Pedro, cayó de rodillas primeramente. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Cuántos de ustedes, cuando tuvieron su encuentro con el Señor, sintieron eso mismo? No se sentían dignos. Cuando el Señor me llamó por igual a mí, yo también caí de rodillas. No literalmente así, ¿verdad? Pero entendí lo que se me fue presentado. Me hinqué y pedí perdón a Dios. Quise ser una mejor persona. Estaba en un centro de rehabilitación en esos entonces cuando me fue presentado el Evangelio. Y la verdad de esto es que yo no soy digno de estar aquí presentando la palabra del Señor a ustedes. Nadie es digno, ni el pastor, ni nadie, ni los hermanos que nos paramos aquí. Sino que todo es, ¿por qué? Porque el Señor se ha dignado en usarnos como un vaso para llevar su palabra y mostrar lo que Él quiere para la vida de cada uno de nosotros. Ese es nuestro único trabajo que nosotros tenemos aquí. De la misma manera que el Señor me usa a mí, usa al pastor, usa a cualquier otra persona, de alabanza, sonido, de la misma manera el Señor te quiere usar a ti. La cosa es que tú quieras y que estés dispuesto a hacerlo. Me acuerdo yo, por ejemplo, y quiero que mantengan ustedes en la mente algo. ¿Recuerdan una situación donde ustedes se sentían que no eran dignos? Vinieron a los pies de Cristo, fueron quebrantados, lloraron y sintieron esa paz, ese gozo. Y eso es precisamente lo que sucede aquí. Y sucede basado al versículo número 4, y ahorita les voy a explicar por qué. Versículo 4 dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Esto va conectada juntamente con el versículo anterior de ser pobre de espíritu. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y somos quebrantados, ¿qué hay? Hay un lloro. Por eso yo les decía, cuando yo vine a esta iglesia, cuando estábamos en las 6, no se me olvida, casi siempre por lo regular nos sentábamos en la cuarta o quinta hilera, más o menos como cuarta, quinta silla, por ahí así. Y yo venía todo dolido. ¿Por qué? Porque había recaído, le había fallado al Señor. Y durante la alabanza levantaba mis manos y lloraba. Terminaba la alabanza y sentía paz, porque el Señor me estaba dando la consolación que yo necesitaba. Eso es algo que no se nos debe de olvidar a nosotros cuando estamos viviendo el día a día. En el momento que nosotros nos olvidamos del sacrificio y todos los milagros que Dios ha hecho en tu vida, pasamos a ser un calientabancas. ¿Y qué malo es ser un calientabancas? De verdad. Todos los días debemos estar conscientes de ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. Versículo número 5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es una promesa que aplica solamente, como dijimos al principio, a los hijos de Dios. Y lo sabemos por qué. Porque en Mateo capítulo 25, versos 33 y 34 dice lo siguiente: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Apocalipsis 20, 4 y 6 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibían facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y una vez más el 6 nos dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuántos de nosotros queremos estar con el Señor reinando? Yo creo que todos. Lo único que tenemos que hacer es comprender lo que la palabra manso significa.
porque por algo lo dijo. Nosotros sabemos que Dios fue tentado en todo, al igual que nosotros. Y Él mismo es el mejor maestro para mostrarnos cómo lograr las cosas. La palabra manso es una virtud. ¿Por qué? Mansedumbre es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de resentimiento por el comportamiento de otro. Cuando el Señor Jesús estaba siendo acusado, lo bofeteaban, lo escupían y le hacían un montón de cosas. Él bien pudo haber decir, cáiganse muertos, ya. Mas sin embargo, ¿qué hizo? Se quedó callado, no reaccionó. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando estamos siendo atacados? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué acaso no nosotros somos imitadores de Cristo? ¿Cuántos quieren ser imitadores de Cristo? Amén, bien aguadotes, amén. Debería de ser algo fuerte, un amén fuerte. ¿Saben por qué? Porque al final de cuentas pasaremos la eternidad delante de Él. ¿Qué mejor recompensa? Es como si alguien te dice en tu trabajo, ¿sabes qué? Te voy a dar 10 años en el trabajo para que tú trabajes fuertemente. Al final te voy a dar $3 millones. Ay, no dudo que aquí no haya alguien que no se esmere fuertemente en ese trabajo. Porque en 10 años se va a armar. No más trabajo, no más nada. Aquí ya la armé. El Señor te está diciendo, lo único que tienes que hacer es ser manso. Dejar que yo sea quien te guíe. Y recibirás eternidad y la tierra por heredad. Y aún así, no hacemos nuestro trabajo bien. Y me incluyo con todos. ¿Okay? Todos hacemos lo mismo porque somos humanos. Pero qué bueno que el Señor no nos juzgue como debería de juzgar, sino que es por su amor y su gracia que nosotros vivimos. Versículo 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Versículo simple de entender, es bien claro. Si tu hambre y sed de justicia son genuinos conforme a la voluntad de Dios, Él cumplirá ese deseo de tu corazón porque es conforme a su voluntad de Él. ¿Cierto? Si tú pides por una persona que te está atacando, oras por él, el Señor lo cambia. O el Señor trae paz. Él mismo hace estar a tus enemigos en paz contigo, lo dice un proverbio. Lo único que tienes que hacer es orar, pedir por esa persona. Muchas veces el peor enemigo es el que está a un ladito de nosotros, nuestro cónyuge. Pero no hemos aprendido a ver con los ojos que ve Jesús. Si nosotros miráramos a las personas de la manera que Jesús te ha visto a ti, me ha visto a mí, sería la iglesia perfecta. La iglesia es perfecta, no me lo tomen a mal. Pero seríamos como Cristo y lo reflejaríamos completamente. Versículo 7 dice, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Otra característica de un hijo de Dios es que Él da lo que ha recibido. Tú, por ejemplo, no puedes perdonar si primeramente no has entendido el perdón que Dios te ha dado. Tú no puedes amar si no has experimentado el amor que Dios te ha dado. Tú no puedes dar misericordia si primeramente no entendiste la misericordia que tú has recibido. Tú no puedes dar nada que Dios no te haya dado primeramente a ti. Y cuando nosotros comprendemos eso, es mucho más fácil de vivir las cosas. Me gusta la enseñanza que da en el mismo Mateo capítulo 6 durante este sermón del monte. En el versículo 14 y 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Todo esto tiene que ver con obediencia. Y para que puedas tú alcanzar la felicidad, tienes que poder practicar estas cosas. Les voy a hacer una pregunta. ¿Quieren ser felices? Otra vez igual. Todos vienen, sí, está bien, yo quiero ser feliz. Lo dudo. Si tú quieres ser feliz, debería haber un gozo que cuando alguien te diga, ¿quieres ser feliz? Sí, amén. Yo les puedo decir una cosa. Desde que yo conocí al Señor y Él restauró mi vida por completo, he experimentado una felicidad
que no se puede expresar. De verdad lo digo. En mi matrimonio soy más feliz que de recién casado, y no lo digo porque está mi esposa presente. De verdad soy más feliz que de recién casado. El Señor llenó el corazón de mi esposa de misericordia para que ella pudiera perdonar todas las atrocidades que yo hice en contra de ella. Yo sé que no soy yo. Si por ella fuera, ya sé que me ha dicho, uy, si por ti fuera mi hijo, ya te hubiera mandado, quién sabe, a volar hasta China. Pero por el hecho de que sé quién está en control, por eso ella pudo ejercer el perdón y la misericordia en mi vida. Versículo 8 y 9 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Con estos dos versículos termina la descripción de lo que es un hijo de Dios. Y en los siguientes versículos veremos cómo reaccionan los demás hacia los hijos de Dios y cuál debe de ser nuestra actitud cuando nos suceden estas cosas. Dios mismo te da la salida a cualquier problema. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sencillito. No te va a dar algo que no puedes soportar. Es que ya no lo soporto, es que ya no la soporto. Hello. Te la dio porque lo puedes soportar. Lo que no quieres hacer es dejar el orgullo a un lado y hacer los cambios que Dios te está pidiendo para poder aceptar las personas que están a un lado de ti. Eso es lo que marca la diferencia. Versículos 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Nota una cosa muy importante en este versículo. Está hablando en tiempo presente. No te está diciendo que cuando tú padezcas por su nombre vas a recibir un galardón en el cielo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que dice? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es. Está hablando hoy. Cada vez que tú pasas por algún problema contra una persona y tú lo sobrellevas diciendo, Señor, era parte del plan, alabado seas. ¿Qué es lo que va a pasar? Tu galardón es grande. Si no, pregúntenle a Job cuando lleguemos al cielo. Job pasó lo peor que se pueden imaginar. Los que no han leído ese libro, se lo recomiendo, un libro chulo que nos va a enseñar muchas cosas. Nosotros que lo tenemos escrito podemos ver el principio y el final de las cosas. Pero Job en ese entonces no miraba, no sabía, mas sin embargo, porque él sabía en quién confiaba y quién estaba en control, aún así, de ninguna manera maldijo a Dios. Todo lo contrario, se mantuvo siempre firme en su fe. Cuando la persecución venga a tu vida, te digo lo mismo, mantente firme, vale la pena. Si no, pregúntale a Pablo, a Pedro, a todos ellos. Valió la pena. Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. ¿Qué es lo que dice también el Señor? En el mundo tendréis aflicción. No es una promesa que va a ser todo color de rosa. ¿Eres cristiano? Bienvenido al sufrimiento. La diferencia es esta, ¿cómo ves tú el sufrimiento en tu vida? Es lo que marca la diferencia. ¿Vas a tener problemas? Sí. ¿Vas a sufrir? Sí. De manera que si alguno quiere venir en pos de mí, que dice el Señor, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Día a día. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él. Uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia está en Hechos, capítulo 16, versículo 23 al 25. Y aquí miramos la reacción que nosotros debemos de tener cuando pasamos persecución o cuando cuando pasamos por sufrimiento, por cualquier situación que no nos agrada en la vida. Pablo y Silas, mientras fueron agarrados y encarcelados, pasó lo siguiente. Dice, después de haberlos azotado mucho. Ahora no se trató de que, ay, una nalgadita por niño malo, ¿verdad? No se trató de eso. El azotamiento en esos entonces una persona podía perder la muerte, podía perder la vida, podía causarle la muerte. Imagínense ustedes que pasan por eso, ¿cómo van a estar? Si ustedes estuvieran en esa situación con Pablo en lugar de Silas, ¿cómo reaccionarían?
¿Cuál sería su corazón de ustedes en ese momento? Dice, después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, ¿qué es lo que dice? Orando. Ahí está la primera clave. Orando. Pablo y Silas decían, Señor, ¿por qué yo, si yo soy tu hijo? Yo te he estado sirviendo tanto tiempo. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Mira, aquel inmundo que está allá, tiene dinero, es millonario y pobre de mí. ¿Por qué me haces esto? ¿Dijeron eso? No. ¿Qué es lo que dice el versículo? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué testimonio y qué manera de predicar el Evangelio de Cristo. Si eso lo predicáramos nosotros, estas bancas estarían llenas. Llenas. Hay dos opciones. En esta celda, cuando ellos empezaban a cantar himnos a Dios, puedes tener una persona que los escuchaba y decía, este pobre loco, ¿qué está después de lo que le hicieron? Y aún así todavía, no hombre, ni que estuviera. Pero tienes el otro, que quizás dice, wow, es increíble que le dieron tremendo azote y sigue glorificando a Dios. Yo quiero eso. Yo quiero eso. ¿Qué es lo que estás tú mostrando a las personas que te rodean? ¿Cuál es tu actitud? Cuando tú estás pasando por el sufrimiento y el dolor, ¿qué estás haciendo? ¿Estás haciendo lo que hacía Pablo y Silas? ¿Estás orando? Mejor pidiendo, Señor, dame fortaleza. Muéstrame la verdad. ¿Qué tengo que hacer? Oh, wow de mí, dicen los americanos. Y estás cantando himnos al Señor. Si tú haces lo mismo que Pablo y Silas hicieron en esa noche, yo te garantizo una cosa. Vas a predicar con tu testimonio. Lo hemos oído en este púlpito varias veces. Para predicar el Evangelio no necesitas tanto la Biblia, que la lleves contigo en la mano. Predica con tu manera de vivir. Eso es lo que va a mostrar quién eres. ¿Dónde estás como cristiano? Cuando alguien viene y te ofende, ¿lo maldices? Imagínate qué hermoso sería. Yo he experimentado las dos cosas que voy a compartir con ustedes. Una me dio tremenda vergüenza y la otra me trajo ánimo. Primero la de ánimo, ¿verdad? Porque es la que se siente más bonita. Que alguien venga y te diga, eres cristiano, sin tú abrir la boca. ¿Cómo lo sabes? Porque estoy viendo todo lo que estás pasando y aún así tu felicidad no la comprendo. Yo quiero eso que tú tienes. ¿Cómo lo tienes? Permíteme compartirte y ganas una alma para el Señor. ¿O tienes la otra? ¿Cómo? Eres cristiano. Por la manera de actuar delante de las personas. No me gustaría que pasaran esa vergüenza a ustedes, porque se siente muy feo. Es como si yo agarrara y le diera una cachetada a mi Señor. ¿Y el diablo? ¿Y ese es el que salvaste? Mi esposa cada rato me compartía. No dejes que Él esté diciendo al Señor todo lo que tú haces. Deja que el Señor le diga a Él lo que tú estás haciendo. Como lo hizo Job, que a pesar de todo lo que Satanás decía y pedía, Job nunca falló ante los ojos de Dios, porque entendía el mensaje. Sin tenerlo aún, vivía bajo esa esperanza. Nosotros ya lo tenemos todo escrito, ya sabemos cómo va a terminar. ¿Quién quiere sus 3 millones de dólares? Todos. Comencemos a vivir la vida que Dios nos ha mandado a vivir, para poder impactar a las personas que viven alrededor nuestro y poder ser bienaventurados, dichosos, felices, contentos. Y Padre, te damos gracias, Señor, por lo que nos has dado el día de ahora, Padre. Sabiendo primeramente que no se trata de nosotros los que estamos aquí en el púlpito, Señor, sino que se trata de ti. Que en todo momento, Señor, lo que compartimos, lo que decimos, lo que hablamos, en toda hora, Señor, tu nombre sea glorificado. Yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor,
Sabemos que todos pasamos problemas, que todos pasamos por ciertas situaciones y a veces no nos sentimos dignos, Señor, porque es algo repetitivo lo que cometemos en contra de ti. Y ya nos da esta vergüenza venir delante de ti y pedirte perdón, pedirte que nos restaures, que nos ayudes. Pero tu palabra dice, Dios, que tú eres fiel y justo para limpiarnos de todo pecado. Y si nosotros confesamos nuestro pecado, Señor, tú nos perdonas, porque somos tus hijos. Si hay alguien aquí, Dios, por favor te pido que tu Espíritu Santo redarguya en el corazón de ellos. Permitas que puedan doblar rodillas, Señor, arrepentirse y gozar de la felicidad que tú tienes para nosotros por medio de tu palabra. Sabemos que al final de cuentas, la eternidad, Señor, la pasaremos a tu lado, alabándote, glorificándote. Hermoso que tú eres y fuiste mientras estuvimos aquí en la tierra, Dios. Te pido por los corazones de cada uno de ellos. Si hay alguien también aquí, mi Dios, que no te ha aceptado y que no te ha confesado como Señor y Salvador, o incluso las personas que nos están viendo por redes sociales, Dios. Si hay alguno de ellos que no ha recibido el mensaje del Evangelio, que no te ha proclamado como Señor, como Salvador, mi Dios, que tu Espíritu Santo redarguya su corazón para que pueda experimentar este gozo que solo tú sabes dar. Permítenos, Señor, que seamos testigos fieles, que podamos llevar tu palabra, tu amor, tu misericordia por medio de nuestras vidas, Dios. Que las personas al mirarnos puedan decir, ese es un hijo de Dios. Y que deseen tener, Señor, lo que nosotros ya tenemos. Quita de nosotros el orgullo, Dios, para poder rendirnos y aceptar los errores cuando los cometemos, Dios. Crea en mí, Señor, un corazón nuevo. Límpianos, Señor, y vuelve nuestro corazón como blanca lana. Que seamos aceptos ante tu presencia, Señor. Y sabemos que lo somos porque es tu Hijo quien mora en nosotros. No se trata de nosotros, Dios. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, y recibe esta última alabanza, porque es una práctica de lo que haremos en la eternidad. Y mis hermanos aquí presentes puedan cerrar sus ojos, Señor, y puedan recibir lo que tú tienes para ellos. Gracias por sus vidas, Señor. Gracias por mi vida, Señor. Bendice a nuestro pastor Eduardo. Bendice a esta iglesia. Y bendice a tu pueblo Israel, Dios, porque queremos ser bendecidos grandemente por ti. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie? Vamos a terminar alabando a nuestro Señor, reconociendo que no hay nada mejor que alabar su santo nombre. Amén. No hay nada mejor que haber escuchado su palabra que nos alienta y nos transforma. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor, por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder.
alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y bueno es alabarte, Señor. Amén. Así es, Padre Santo, qué bueno es alabarte, Señor, qué bueno es poder estar, mi Dios, reunidos como una gran familia, Señor, alabándote, Señor, y esperando el día en que podamos estar por toda la eternidad haciendo esto mismo, Señor. Gracias te damos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, que pasen un feliz día. Nos vemos el miércoles a las 7.